el Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más, estamos listos para meditar juntos en la preciosa palabra de Dios. Estamos meditando en la epístola de San Pablo a los Romanos. Como recordará, en el programa anterior hablábamos de Abraham, el hombre que cree. Hacíamos énfasis en la persona que cree, a diferencia de la persona que obra. Decíamos que nosotros debemos creer. Decíamos que la única manera de ser justificados delante de Dios es por la fe. Ahora, luego en Romanos capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo pasa a poner otro ejemplo. Ya nos ha hablado de Abraham. Pero ahora el apóstol Pablo nos habla de otro personaje del Antiguo Testamento, muy querido y muy respetado también por los judíos. Y este es nada menos que David. Él dice en Romanos capítulo 4 y versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios, dice él, atribuye justicia sin obras. Tenemos que entender, amable oyente, que la palabra imputar que encontramos en las Escrituras significa atribuir, significa adjudicar, asignar, poner a la cuenta de una persona. La palabra imputar es un término matemático. Ahora, la Biblia menciona tres grandes imputaciones. En primer lugar, el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos bien cómo fue esto al leer el libro de Génesis, y por el pecado, dice el apóstol, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, tenemos también Romanos capítulo 5, verso 18 y verso 19, que nos dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, aquí debemos entender todos, fueron constituidos pecadores. Así también, dice el apóstol, por la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora, esta es la primera de las grandes imputaciones que estamos viendo. El pecado de Adán ha sido imputado a toda la raza humana. Ahora bien, una segunda imputación que encontramos descrita en la palabra de Dios es que el pecado de la humanidad ha sido imputado a Jesucristo. Fue imputado a Jesucristo cuando murió en la cruz, allá en el Calvario. Él, dice la Escritura, fue hecho pecado por nosotros. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Nos dice ahí la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros, los pecadores, lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los pecados de todo el mundo, de toda la raza humana, fueron puestos sobre Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento se le había enseñado a las personas que cada pecador
para arreglar el problema del pecado debía de traer un cordero. Ponía aparte un cordero, tenían que examinarlo que era sin defecto, porque era una figura del Cristo que había de venir. Este cordero era llevado por el pecador para que fuese sacrificado. Ahora, estos eran los corderos de los hombres. Los hombres, los pecadores, llevaban su cordero para poder ser sacrificado en lugar de sus pecados. Pero luego en Juan capítulo 1, verso 29, se nos señala que hay un cordero que ya no es de los hombres, un cordero que ya no es ofrecido por los pecadores, sino que es el Cordero de Dios. San Juan 1:29, vaya conmigo a la palabra del Señor. Nos dice ahí la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, escuche esto, he aquí el Cordero de Dios. Ya no era el Cordero de los hombres, el Cordero de los pecadores. Ya no era una figura, ya no era un cuadro, ahora era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no solo lo cubría, sino que ahora lo quita totalmente y para siempre. Y tenemos primera de Juan capítulo 2 y verso 2, que nos dice también, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y dice el apóstol, y no solamente por los nuestros, sino también, dice él, por los de todo el mundo. La provisión ha sido hecha para todas las personas, pero es efectiva cuando estas personas, estos pecadores, oyen el Evangelio y creen, ponen su fe personal en Jesucristo. Ahora ahí tenemos la segunda gran imputación. El pecado de la humanidad fue puesto en Jesucristo allá en la cruz. Pero hay también una tercera imputación, y es que la justicia de Dios es imputada al pecador que cree en Jesucristo. Y aquí sí ya tiene mayor significación y podemos entender de una manera mejor lo que nos dice Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La justicia de Cristo nos es atribuida, nos es imputada. Segunda a los Corintios 5:21 también nos dice, como ya lo recordarán, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Además de esto tenemos Romanos capítulo 3 y versículo 22, que también nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuche esto, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya dijimos que todos, la raza humana, absolutamente todos, estamos bajo pecado. Y no hay diferencia, todos podemos ser salvos por Jesucristo. Y la justicia de Dios es absolutamente para todos los que creen en Él. No hay diferencia alguna. Y Romanos capítulo 4, verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, Dios ve al creyente como perfectamente justo en Jesucristo. Un pecador no se beneficia de todo lo que Cristo realizó en la cruz hasta que cree en Él. Cuando Cristo murió en la cruz, hizo una gran provisión para el pecador. Pero esa gran provisión, esa gran salvación, esa justificación, no le es imputada al pecador hasta que cree en Jesucristo. Como hemos visto, las primeras dos imputaciones ya son hechos. La tercera solamente llega a ser verdad por la fe personal en Cristo. De manera que hay personas que todavía no han hecho efectivo en sus propias vidas lo que Cristo ganó en la cruz. Romanos 5:17 nos dice, pues
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche, amado oyente, es necesario recibir, es necesario creer, es necesario apropiarse de eso que Cristo ha obrado en la cruz, de ese gran beneficio. Vuelvo a leer Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque la Biblia dice que la muerte vino a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego dice Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Todos? No. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo murió en la cruz, pero es necesario que las personas sepan este hecho, crean este hecho, se apropien lo que Cristo ya ha obrado en la cruz, ya ha ganado en la cruz, para todos aquellos que creen en Él. Vayamos ahora a Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. Nos dice ahí el apóstol Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón y la mujer también naturalmente, a quien el Señor no inculpa de pecado. La palabra bienaventurado, como ya lo hemos dicho muchas veces, significa feliz, dichoso. Y es que aquel que es perdonado de sus pecados, aquel que es justificado por Dios mediante Jesucristo, es una persona dichosa. El apóstol Pablo nos habla del ejemplo de David. David vivió bajo la dispensación de la ley. Ahora, ¿pero cómo fue salvo David? ¿Por guardar la ley? ¿Por guardar la ley de Dios? No. En realidad, David fue un quebrantador de la ley de Dios, como lo podemos leer en el Antiguo Testamento. David fue salvo igual que Abraham. David fue salvo de la misma manera en que la gente es salva hoy en día y ha sido salva siempre y será salva siempre, por gracia, por medio de la fe. Nadie es salvo de otra manera y nadie será salvo de otra manera. Por eso Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, como ya lo hemos leído muchas veces, nos aclara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice el apóstol, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego añade, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que nadie puede gloriarse. El mismo apóstol ha dicho, si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Gloríese en tener un Salvador, como nuestro gran Salvador Jesucristo. En estos versículos de Romanos muestran que David fue justificado. La justicia de Dios le fue imputada a él, al igual que le es imputada a Abraham, y al igual que me es imputada a mí y a usted, por la fe en Jesucristo, estimado oyente. Y es que David fue justificado sin ninguna obra, totalmente aparte de las obras. Como también David dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La expresión idéntica sin obras se encuentra en Romanos 3:28 también, donde el apóstol ha afirmado, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, escuche, sin las obras de la ley. Una vez más, Pablo recurre a las Escrituras para probar su punto de lo que él está hablando. Y es que, hermanos míos,
Nada es más importante que las Escrituras. En veces escuchamos la posición de algún escritor de libros, la posición de algún predicador grande, entre comillas, la posición de algún grupo de personas, pero en realidad, lo que tiene peso, lo que vale la pena oír y vale la pena creer, lo que tiene autoridad es lo que Dios dice. Por eso estamos estudiando, así como está escrito. Vaya conmigo a Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Las palabras de David que encontramos en el libro de los Salmos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice el salmista, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu, dice él, no hay engaño. Y esta es precisamente nuestra posición en Cristo. Hermano mío, note que la maravillosa doctrina de la justificación incluye también la gloriosa verdad del perdón de nuestros pecados. El perdón es descrito aquí de tres maneras. En primer lugar, la iniquidad, o sea, la maldad, perversidad de los seres humanos ha sido perdonada cuando creemos en Cristo. Luego tenemos las transgresiones, que son muchas y son muy grandes, por cierto, han sido cubiertas. Y número 3, el pecado, del cual soy verdaderamente culpable. Todos los hombres somos culpables, como ya lo hemos visto. Nunca jamás será cargado a mi cuenta, porque Cristo llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Note el énfasis que usa David, la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, realizado. Así puede sentirse el hombre y la mujer cuyos pecados han sido perdonados. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 9, lea conmigo una vez más. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Luego en el verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Ah, hermanos míos, la llave para la verdadera felicidad no es la riqueza, ni es el éxito, ni la popularidad en este mundo, o la realización intelectual, o poder, o cualquier otra cosa que la gente se esfuerce por tener y por alcanzar. No. La persona que es realmente bienaventurada y feliz y dichosa es la persona que por la fe en Jesucristo sabe, está seguro que sus pecados han sido completamente, totalmente cubiertos y perdonados. Sabe que todo está bien ahora entre él y su Dios. Hermano mío, ¿alguna vez ha considerado la plenitud y la maravilla del perdón de Dios, hecho posible solamente en la cruz de Cristo? ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravillosa verdad tenemos aquí en las Escrituras! Y qué maravilloso, qué hermoso es saber estas cosas. Pero mucho más maravilloso es cuando podemos creer y apropiarnos por la fe estas cosas. Consideremos ahí Miqueas capítulo 7, verso 19. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Dice Miqueas en el capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice Miqueas. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, escuche,
todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, dice Miqueas. Qué hermosa declaración tenemos aquí. El perdón de pecados es completo, es total y es para siempre. Nuestros pecados se han ido para siempre. Nunca más volverán a aparecer. Gloria a Dios. ¡Qué hermosa verdad! Razón tenía el salmista para afirmar: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 50 y versículo 20 ahora. Y vea lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. Ahora, ¿por qué no van a ser hallados? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado, dice el Señor. Ahora, qué hermoso. Nuestros pecados nunca serán hallados. La palabra de Dios nos dice para que entendamos y nos consolemos. Cuando Dios nos perdona totalmente. Vaya conmigo a Salmo 103, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros, dice el salmista, conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos ha dado conforme a nuestra maldad. Dios nos ha tratado con misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y luego sigue diciendo: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Escuche esto: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén, gloria a Dios. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, parece que hay personas que no pueden entender la profundidad de lo que estamos leyendo. Alguien ha dicho que la distancia de sur a norte es finita, pero la distancia de este a oeste es infinita. Uno puede caminar hacia el oeste por siempre, pero no puedes caminar por siempre hacia el norte. Vaya conmigo a Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti, dice Isaías, agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Escuche: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos míos, en realidad hay muchas cosas que todavía vamos a meditar sobre esta gloriosa verdad, pero nuestro tiempo ha terminado. La invito pues para que juntos continuemos estudiando en el próximo programa. Dios le bendiga. Hasta pronto. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.